Hola a todos, les habla Walter Sima y aquí venimos con un video más para Física 220. En esta oportunidad vamos a hacer un video corto de cálculo de la normal y la fuerza de rozamiento en un plano inclinado. Lo que dice es que hay que representar y calcular todas las fuerzas que actúan en el bloque. Los datos es que la masa es 2,5 kilogramos y mu, el coeficiente de rozamiento, es 0,3. Aquí tenemos una rampa en forma de cuña y el ángulo que hay acá es de 30 grados en esta esquinita de acá. El cuerpo es ese bloque que está ahí y hay que representar y calcular todas las fuerzas que actúan en el bloque. Bueno, obviamente está el peso, siempre vertical hacia abajo, muy fácil de calcularlo con su ecuación. Está la normal, siempre de forma que perpendicular al plano de la superficie, o sea, formando 90 grados. Y también está la fuerza de rozamiento. ¿Por qué para ese lado? Porque el cuerpo va a tender a deslizarse para acá, por lo tanto la fuerza de rozamiento es contraria a ese movimiento. Bueno, vamos a los cálculos. El peso es aplicar la ecuación, nada más sencillito, masa por gravedad, o sea 2,5 por 9,8, y ya obtenemos una de las tres fuerzas que hay que calcular. El peso es 24,5 newton. Pasando a el cálculo de la normal, vieron que si acá elegimos una referencia como eje X y eje Y, la normal y la fuerza de rozamiento pertenecen ya a uno de los ejes. Sin embargo, el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, la idea es descomponer el peso en sus correspondientes componentes. ¿Cómo se hace? Se traza una línea paralela al eje X y en donde corta el eje Y, ahí está presente la componente del peso en Y. Lo mismo se hace para el eje X, se traza una paralela al eje Y y donde corta el eje X, hasta ahí llega PX. Entonces, la normal va a ser igual a PI. ¿Por qué? Porque este cuerpo no acelera para arriba ni tampoco para abajo. Entonces tienen que ser igual la normal y PI, porque la fuerza neta en I es igual a 0. ¿Qué pasa? Tenemos que identificar los ángulos que están acá para ver cuál se corresponde con el ángulo de 30. Vieron que si yo tengo acá una vertical y la superficie de apoyo, forman este ángulo, que obviamente es 60. ¿Por qué? Porque 60 más 30 es 90 y sumado al ángulo recto acá 90 da 180. Recordamos que la suma de los tres ángulos que tiene un triángulo tiene que dar 180 grados. Bueno, este ángulo que está acá, vieron que lo forma una vertical, como es el peso bien vertical, y la superficie que es paralela a PX, o sea que este ángulo de acá es el mismo que este otro de aquí. Por lo tanto, si este ángulo es 60 como el de acá, este aquí tiene que ser 30, porque así sumado 60 más 30 da 90, que PX y PI forman 90 grados. En resumen, el ángulo de 30 está presente entre P y PI. Y vieron que ahí me queda formado un triángulo rectángulo, de tal forma que el ángulo recto es esta esquinita aquí. El ángulo de 30 grados está entre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que sería el peso, y el cateto adyacente al ángulo, porque le está tocando, adyacente sería PI. Y PX, que es este vector aquí, tiene la misma longitud que esta línea punteada acá, que sería el cateto opuesto. Bueno, pero en esta oportunidad tenemos que calcular PI, que va a ser igual en módulo a la normal. La definición de coseno del ángulo me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Ya lo dijimos, el que está pegadito al ángulo, que es PI. Y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, que sería P. De acá, si despejo PI, P que está dividiendo pasa multiplicando al coseno del ángulo y llegamos a esta ecuación,
que PI es igual a P por coseno del ángulo. Entonces, si sustituimos los datos, P vale 24,5 newton, el ángulo 30, si hacemos P por coseno del ángulo, llegamos a que PI es 21,2 newton. Y como PI es igual a la normal, llegamos a la segunda de nuestras fuerzas. La normal vale 21,2 newton. Bueno, pasamos a la fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la ecuación para calcular la fuerza de rozamiento? Es coeficiente de rozamiento por normal, o sea, mu por normal. Y como ya sabemos el dato de mu y recién calculamos el dato de la normal, es solo multiplicarlos y ahí obtenemos que la fuerza de rozamiento es 6,36 newton. Bueno, muy bien, esto ha sido todo, ya calculamos las tres fuerzas. Les habló Walter Sima para Físico 220. Nos vemos.